en qué momento estamos ahora mismo, en qué momento estamos como iglesia, en qué momento estamos todo el mundo. Al final estamos en medio de una situación que no nos podía pillar por sorpresa, que nos debíamos de esperar además, porque estamos en los últimos tiempos, y como iglesia, que algunos aspectos de lo que debemos tener en cuenta, ¿no? Y bueno, pues ahora mismo es cuando más tenemos que aferrarnos del Señor. Amén. Ahora mismo es cuando más se tiene que ver de qué pasta estamos hechos como creyentes. Así que vamos a intentar enfocarlo en esa línea. Dice Lucas 8, 14 y 15. Lucas capítulo 8, versículos 14 y 15. Dice, Jesús está enseñando y habla. Y dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Y no llevan fruto. Yo lo voy a invitar a que usted ahí donde está diga, no lleva fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con, aquí es lo más importante de todo, dan fruto con perseverancia. Y ahí es donde yo quiero entrar ahora. Luego, vemos en Mateo, otro versículo para apoyar la predicación, Mateo 24. Mateo capítulo 24, versículo 13. Jesús está describiendo las señales del fin. Jesús está describiendo gráficamente el momento en el que estamos ahora mismo. Ahora mismo estamos en esos tiempos que Jesús describía. Dice que oiremos de guerras, rumores de guerras, y comienza a dar una serie de descripciones que ahora mismo no me voy a meter ahí, pero en el versículo 13, ese es el contexto. Y llega el versículo 13. Y cuando llega el versículo 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Una vez más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces, podemos ver, según estos dos versículos, número uno, que la iglesia, eso sí, Jesús describe tipos o grupos dentro de la iglesia. Y la podríamos dividir según lo que enseña la palabra en dos grupos. Primero, quienes no dan fruto. Y luego, quienes sí lo dan. Porque las situaciones muchas veces que atravesamos nos roban nuestra alabanza. Nos roban nuestra adoración. Nos roban nuestra paz. Amén. Y esta situación que estamos viviendo puede llegar a ser una de esos momentos en los que dejemos de perseverar en la oración, en la intercesión, en la adoración, en la alabanza. La persona que no tiene un carácter desarrollado, le van bien las cosas y es capaz de levantar sus manos, darle gloria a Dios, darle gracias a Dios, bendecir en nombre de Dios, servir en la iglesia. Pero la persona que no tiene un carácter desarrollado, cuando llega la situación difícil y adversa, cuando llega la circunstancia complicada, cuando llega la persecución, cuando llega la aflicción, ¿qué sucede? Deja de adorar, deja de alabar al Señor, deja de glorificar a Dios, deja de darle gracias, deja de ser agradecido. Por tanto, necesitamos entender que todos los ejercicios espirituales que podamos hacer, como la alabanza, la adoración, la oración, los sacrificios, la intercesión, todos esos ejercicios espirituales deben nacer de un carácter firme, deben nacer de una persona que tenga la capacidad de perseverar. Amén. Ahí es donde yo quiero enfocarme hoy. Debemos tener como iglesia la capacidad de perseverar. Por tanto, Jesús comienza a describir dos grupos de personas. Grupo número uno son los que no dan fruto. Y grupo número dos, los que sí dan fruto. Incluso lo podríamos conectar con lo que enseña el libro de Hebreos, que la alabanza es un fruto de labios que confiesan el nombre de Dios. Entonces muchas veces nosotros no damos fruto porque no tenemos esa capacidad que Jesús habla. Ahora bien, escúcheme por favor. Jesús está hablando de la iglesia. ¿Ok? Anteriormente describe dos grupos, pero aquí en Lucas, me estoy refiriendo a Lucas 8, del 14 al 15, está hablando de la iglesia, está describiendo la iglesia, está describiendo las personas que conocen de Dios. Y entonces él habla y dice que hay unos que no dan fruto, otros que sí, y es decir, un grupo oye la palabra, pero no la practica.
hay un grupo de personas, hay gente dentro de la iglesia que escuchan la palabra, que los pastores les ministran, que escuchan predicaciones, que quizás llegan incluso a leer la Biblia, aunque eso tristemente no es tan habitual, pero no la practican, no la ponen por obra. Ahora bien, hay esas personas que no ponen por obra lo que leen, lo que escuchan, lo que reciben de parte de Dios. Les suceden dos cosas. Una, o se ahogan en sus propios afanes, o dos, viven según sus placeres. Y cuando una persona escucha pero no pone por obra, no sirve de nada. ¿Y qué va a suceder? Que termina yéndose, porque Jesús dice que terminan yéndose. ¿Por qué? Porque al final la tentación es tan grande de apartarse y volver a la vida anterior que terminan yéndose. O, importantísimo, llega un momento como este, en el que llega la angustia y se ahogan. Es como que no pueden más, se desesperan en medio de las situaciones adversas. Y eso es triste, pero sucede. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es prepararnos para no llegar a ese punto, porque no vamos a llegar a ese punto. Ahora bien, estamos hablando de la iglesia, pero hay personas que se ahogan, se van, o hay personas que son demasiado atraídas a su vida anterior y también se van, ¿ok? Entonces, ¿quiénes son los que dan fruto? Los que dan fruto, sin embargo, son aquellos que disponen su corazón para practicar la palabra. Porque no se trata de escuchar, no se trata de lo mucho que le prediquen. Se trata de qué hace usted con aquello que le predican. ¿Me están siguiendo, no? Bien, entonces, quienes dan fruto son los que disponen su corazón para practicar la palabra y además cuentan con un rasgo del carácter que es determinante. Ese rasgo del carácter, levante su mano conmigo y dígalo ahí en su casa, la perseverancia. La perseverancia marca la diferencia. Es lo que marca la diferencia en la vida de las personas. La perseverancia es la que marca la diferencia. Incluso, como dice Jesús, que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Luego entraremos en ese aspecto. ¿Ok? Ahora bien, leemos primero Lucas, capítulo 8, versículos 14 y 15. Y allí, en Lucas, cuando Jesús habla de perseverancia, cuando Él dice que debemos perseverar, que practican la palabra con perseverancia, lo voy a leer de nuevo, dan fruto con perseverancia, amén. Cuando Él dice que dan fruto con perseverancia, la palabra perseverancia es el término griego upomoné, que tiene las siguientes connotaciones. Cuando Él utiliza esa palabra, o sea, cuando Jesús dice eso, sabe qué palabra está usando, Él sabe qué es lo que está queriendo decir. Y nosotros debemos buscar esa esencia. Cuando nos vamos al original, esa palabra perseverancia tiene las connotaciones de, escúcheme, paciencia. Número 1, paciencia. Número 2, tolerancia. Número 3, perseverar. Número 4, habla de un remanente. Y número 5, es una paciencia duradera en el tiempo. Por tanto, cuando Jesús habla de dar fruto con perseverancia en la alabanza, en la adoración, en la oración, en el carácter, en cualquier área de la vida, necesitamos caminar en paciencia, necesitamos tener tolerancia, perseverar, ser un remanente, pero sabe, sobre todo en estos tiempos difíciles, que además en ningún momento se nos dice que no vendrán. Nunca la Biblia enseña que no van a venir momentos difíciles. Es decir, en estos momentos difíciles, para los que la palabra nos prepara, en estos momentos debemos perseverar en la oración, mantenernos firmes y dar fruto en la intercesión, seguir de pie y dar fruto en la adoración, seguir adorando, conectándonos con el Padre. Amén. Esto es lo que dice Lucas. Ahora en el capítulo, en el libro de Mateo, cuando le habla de perseverar, el que persevere hasta el fin, cuando Jesús habla del que persevere, usa el término upomeno. Y esta palabra tiene las connotaciones siguientes. Habla de el que perseverare, o habla de el que sufre, el que se queda detrás de, o sea, el que se resguarda detrás de, el que está a la espera o el que soporta. Amén. Entonces, cuando Jesús nos está hablando del que persevera hasta el fin, este será salvo, primero el contexto, ¿cuál es? El contexto que Él describe, amada iglesia, es el que usted y yo estamos viviendo. Un contexto de caos, un contexto de guerras, un contexto de zozobra, un contexto de incertidumbre,
un contexto de los últimos tiempos. ¿Y por qué Jesús nos habla de eso y por qué tenemos que llegar preparados a este momento? Porque ahora es cuando tenemos que perseverar en esa adoración, en esa conexión con Dios, en levantar altares en nuestro hogar. Ahora más que nunca es cuando tenemos la oportunidad de ser ese altar en nuestra casa. Pero muchas personas llegan a este momento y tristemente se apagan, se afligen, se separan, simplemente porque no entienden este principio. Que en este momento que Jesús estaba describiendo es cuando más tenemos que perseverar. Por tanto, tenemos que aprender a perseverar y tenemos que entender qué es lo que significa esa palabra. Que significa soportar, significa tener la capacidad de sufrir, incluso. Significa, fíjese qué bonito esto, estar o mantenerse detrás de. Mantenerse detrás de. ¿Detrás de qué usted se refugia? ¿Usted se refugia detrás de su trabajo o de sus trabajos? Pues en este momento, cuando todo eso se fue, ahora usted se queda descubierto. Usted se refugia detrás de la capacidad que tiene de producir dinero, pues en el momento que esa capacidad se pierde por causa de un estado de emergencia, usted se queda descubierto. Sin embargo, la persona que se refugia detrás de Dios, y esta es una frase que se repite mucho en los Salmos, el libro que más alabanza y adoración contiene, que se refugia, que se resguarda, que se esconde, que está guardado en la presencia de Dios. Y eso significa perseverar. Jesús dice, el que persevera, es decir, el que se refugia en Dios, el que es capaz de cuando venga el problema guardarse detrás de la protección divina, ese será salvo. Y fíjese que voy a continuar. Cuando Jesús dice que será salvo, utiliza el término sozó, la segunda con Z, sozó, ¿ok? Y esta palabra implica, mire qué bonito esto, cuando usted es capaz de mantenerse, cuando usted es capaz de perseverar, implica un cuidado o protección divinos. Primero, que guarda al creyente del peligro, pero número dos, también le rescata del poder del pecado. Por tanto, cuando usted es capaz de perseverar, como enseña Jesús, primero lo guarda del peligro. ¿Qué mayor peligro hemos experimentado en el siglo XXI que el que está sucediendo ahora mismo con esta pandemia? Esta palabra se tiene que hacer vida en nosotros, porque ahora mismo más que nunca necesitamos perseverar para poder experimentar esta promesa divina cumpliéndose en nuestras vidas. Y por eso yo sé que esta palabra es necesaria para que entendamos que ahora mismo estamos guardados, protegidos por Dios, resguardados en Él. Y ese resguardo proviene de ser capaces de perseverar, porque Jesús lo describió estos tiempos que estamos viviendo. Amén. Por tanto, Jesús nos prepara como creyentes y nos anuncia que tendremos que desarrollar la capacidad de soportar, de tolerar, de permanecer, de estar a la espera, de quedarnos detrás de o escondernos detrás de sus enseñanzas, de su palabra, de sus promesas. Finalmente, que tenemos que estar preparados para soportar. Querida iglesia, nunca antes como iglesia, como cuerpo de Cristo, exceptuando la persecución del primer siglo, hemos tenido que estar preparados para soportar como nunca antes. En este momento es cuando tenemos que tener esa capacidad de soportar y de demostrar que la iglesia no es un templo, que la iglesia es indestructible porque es el cuerpo de Cristo, porque en medio de este problema y de cada tormenta seguimos alabando, seguimos adorando, seguimos declarando que hay un Dios grande, seguimos creyéndole a Dios y que a pesar de los momentos malos, Dios sigue siendo bueno. A pesar de los tiempos difíciles, Dios sigue siendo bueno. Y la palabra enseña que le alabaremos, que bendeciremos su nombre porque Él es bueno. Y para siempre es su misericordia. Siempre significa en este momento también. Dios está teniendo misericordia de nosotros. Dios está teniendo misericordia de la sociedad. Dios está abriendo un portal de misericordia para que el mundo venga al arrepentimiento. Este es el momento de seguir creyendo. Este es el momento de seguir perseverando. Este es el momento de que esa promesa se vea cumplida. Amén. Ahora bien, en otra ocasión, Jesús nos lo dijo todavía más claro. Y Él dijo lo siguiente en Juan 16:33. Jesús dijo lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo
tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Fíjese qué tremenda promesa. Sin embargo, en ningún momento la palabra de Dios enseña que no vamos a pasar por dificultades. En ninguno. Y Jesús lo dijo clarito. En este mundo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mire, cuando usted confía en Dios, cuando usted confía en Jesús, en esa promesa, su boca no para de alabar. Cuando usted manifiesta confianza en Dios, su boca no para de adorar y reconocer que su Dios es bueno, que su Dios es grande. Cuando nosotros tenemos esa capacidad de entender que en este mundo tendremos aflicción, pero que Jesús nos dice, tranquilos, confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Yo le aseguro que entonces su boca jamás será tapada para que usted deje de alabar. Sí va a venir la aflicción, sí va a venir el problema, sí va a venir la persecución, pero se trata de ¿qué? De perseverar. Entonces los frutos no vienen por casualidad. Los frutos siempre son el resultado del proceso de cuidar y trabajarlos. Amén. Cuando hablamos de la vida del creyente, ahí es cuando hablamos de que debemos cuidar nuestra relación con Dios y nuestro medio ambiente. Cómo nosotros mantenemos un medio ambiente correcto para que haya fruto. Usted no puede dar fruto en su vida si no crea un medio ambiente en su hogar por medio de la alabanza y la adoración. Porque las palabras que usted suelta son semillas que finalmente terminan dando fruto. Por tanto, cuando usted continuamente está alabando, continuamente está dando gracias, continuamente está reconociendo quién es Dios, ¿sabe usted qué está haciendo? Usted está arando el terreno, usted está preparando el terreno, usted está creando una atmósfera para que esa semilla comience a dar fruto. Y ¿sabe qué? Usted va a comenzar a ver ese fruto en su vida, porque la alabanza, la adoración preparan el medio ambiente para que la palabra de Dios tenga esa vida, para que usted comience a ver ese fruto, para que usted comience a crecer y ser edificado. Porque escuche, nunca dejamos de crecer, nunca debemos tener suficiente. Dios es infinito y es verdad que tenemos que estar gozosos y contentos, pero nunca conformes, jamás conformes. Dios tiene algo nuevo y en esta oportunidad con el COVID-19 es una oportunidad para que usted vea un aspecto de Dios moviéndose en su altar, en su casa. Vemos que la perseverancia es un rasgo del carácter de la persona, pero ese es un rasgo que debemos trabajar y desarrollar. Cuando leímos el versículo en Mateo, vemos dos grupos de creyentes. Y repito esto porque Jesús se dirigía a las personas que le conocían. No está haciendo una diferenciación entre el mundano o el no creyente y el creyente. Jesús está yendo un poquito más allá y se dirige a todos nosotros. Se dirige a la iglesia, se dirige al creyente. Y Él da dos grupos de creyentes. Ahora bien, al igual que el primer grupo, que son los que terminan yéndose de la protección de Dios porque no son capaces de perseverar, las personas que dan fruto, la gente que finalmente es capaz de mantenerse, también van a enfrentar esos afanes. También pueden enfrentarse a la tentación de irse por causa de las riquezas, de volver a su vida anterior. Lo que marca la diferencia es la capacidad de perseverar. Y mire, cuando Jesús habla de salvación, se refiere el verbo yashá, de donde viene Yeshua, que es Jesús, el Salvador. Ese verbo yashá es salvación, pero ¿sabe qué quiere decir? Tiene que ver con la liberación del poder del pecado. Fíjese qué lindo lo que hace Jesús. Jesús, cuando tenemos nuestro encuentro con Él, lo primero que hace es que nos perdona nuestros pecados pasados. Pero además, cuando Yeshua, el Salvador, hace acto de presencia, esa salvación que Él nos da, tiene que ver con la liberación del poder del pecado. Por eso el apóstol Pablo dice que ya no somos esclavos del pecado, sino de Cristo. Porque ya Él nos libera de ese poder que muchas veces nos llevaba a pecar. Tenemos la posibilidad, el acceso a resistir esa tentación. Jesús, Dios nos da ese acceso a resistir la tentación. ¿A qué? A mantenernos firmes en Él. Ahora bien, la clave está en nuestro corazón.
La clave está en nuestro corazón. ¿Por qué? Lo voy a volver a leer en Lucas 8, cuando él dice, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Sabe qué? ¿De dónde nace su fruto? Su fruto nace de su corazón. Usted necesita oír y todo lo que usted escucha es filtrado en su corazón. Y cuando usted permite que la palabra de Dios llegue a su corazón finalmente se convierte en un corazón bueno y recto. A pesar de lo que enseña en el Antiguo Testamento, que quién conocerá el corazón, que es engañoso y perverso más que todas las cosas. Esa es la naturaleza que heredamos. Pero la palabra de Dios, cuando entra en nuestro corazón, nos puede convertir en un corazón bueno y recto que retiene la palabra cuando la escuchamos. Por tanto, es en el corazón donde debemos retener esa palabra para poder dar fruto. Porque cuando la palabra entra en su corazón y usted realmente la cree, la escucha y la procesa en su corazón, entonces a partir de ahí empieza a dar fruto. Jesús no nos enseñó con su mensaje de salvación. No nos engañó con su mensaje de salvación. Jesús nunca dijo que no seríamos tentados a pecar, pero sí dijo que su salvación es el poder para vencer el pecado. Jesús nunca dijo que no vendría el problema, pero sí dijo que nos rescataría en medio del problema. Jesús nunca dijo que no sufriríamos en este mundo, pero sí nos alienta al recordarnos que Él ya venció este mundo. Dígame si cuando usted escucha esto, no nace realmente de su corazón una palabra de agradecimiento a Dios. Entonces, por último, ¿cómo nosotros debemos perseverar? Porque ya hemos hablado que necesitamos perseverar y perseverar significa en medio de este tiempo difícil mantenernos, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos perseverar? Y me gustaría terminar con esto. Mateo 7, versículos 24 al 27. Jesús está hablando y dice lo siguiente: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, vuelvo a repetir, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Diga, Jesús es la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Esto es tremendo. Yo sé que usted ya sabe por dónde quiero ir. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y la ruina fue grande. Qué lindo que Jesús utiliza el ejemplo de la casa. Qué lindo que Jesús utiliza ese ejemplo, porque además ahora mismo todos estamos ahí, encerraditos en nuestra casa. Aquí podemos encontrar 5 puntos importantes. Número 1, para nuestra alabanza, para nuestra vida, para nuestra nueva vida en Cristo, el fundamento debe ser Jesús. Para nosotros comenzar esa nueva vida, el fundamento debe ser Jesús. Y hay algo que me encanta de la Biblia, y es hermoso ver, yo lo tengo como reto personal, ver en cada capítulo, en cada parte de la Biblia, ver esas sombras, esas señales que nos dirigen a Jesús. Porque toda la Biblia dirige nuestra atención a Jesús. Él es el centro de todo. Él es el centro de todo, desde el Génesis al Apocalipsis. Por eso el Apocalipsis termina describiendo a Jesús. Y es hermoso leer el Apocalipsis porque conocemos un aspecto más de Jesús. Número 2. Edificar con prudencia es escuchar la palabra de Jesús y ponerla por obra. Edificamos con prudencia cuando escuchamos, eso es el número 1. Y número 2, cuando ponemos por obra. Una vez más le repito, de nada vale que sus pastores busquen palabra, busquen de Dios y le traigan una palabra todos los días si usted no la pone por obra. De nada vale, seguramente ellos siguen siendo edificados. Hay personas que comen, pero el que escucha y no pone por obra, de nada le va a servir. Amén. Entonces, número 1, el fundamento es Jesús. Número 2, edificar con prudencia es escuchar la palabra y ponerla por obra. Número 3, edificar con insensatez significa escuchar, pero no poner por obra. Número 4, y esto es importante, aquí ya quiero ir terminando. Número 4, Jesús da 2 ejemplos, los da en Lucas, lo da en Mateo y dice, tanto el hombre sabio como el insensato
van a pasar por las mismas pruebas. Es decir, actuar correctamente, ser honestos o seguir a Jesús no evita que vengan las pruebas. Vamos a pasar por pruebas. Jesús describe dos tipos de personas que edifican. Se está refiriendo a personas que creen, que escuchan la palabra, pero hay personas que edifican con sabiduría, es decir, ponen por obra, otra que no. Pero lo interesante aquí es que el hecho de seguir a Jesús no nos evita de que vengan los vientos, no nos evita de que vengan las circunstancias, no nos va a evitar de que pasemos por el problema. El hecho de que seamos la iglesia de Jesucristo no quiere decir que no pueda afectar incluso el virus. Mi mujer y yo lo tuvimos 2 semanas. Lo que pasa es que nosotros estuvimos ahí metidos, pero salimos porque le creemos a Dios. Es decir, puede venir el problema, puede venir la circunstancia, puede tocarnos, pero ¿sabe qué? Nosotros necesitamos entender que hay 2 finales posibles. Una casa que termina en ruina o una casa que permanece. Un hombre que termina en ruina, un hombre que permanece. Este es el momento de que usted comience a perseverar. Porque en medio de esta prueba, de este viento, de estos ríos, de este ímpetu que está viniendo en contra de todo el mundo. De todo el mundo. Usted se va a ver si se mantiene firme. Este es el momento que permanezca parado en la palabra de Dios. Este es el momento que permanezcamos en adoración. Y escuche qué bonito cuando hable de edificar. ¿Sabe qué es edificar? Es efectivamente poner un cimiento que es Jesús. ¿Y qué es lo que hacían los patriarcas? Abraham, Isaac, Jacob. Cada vez que Dios se presentaba a sus vidas, edificaban un altar. Donde ellos escuchaban la palabra de Dios, edificaban un altar. ¿Usted dónde está pasando este tiempo de cuarentena? En su casa. Pues este es el tiempo que ponga el cimiento que es Jesús y comience a edificar un altar de adoración. Comience a edificar un altar de darle gloria a Dios. Comience a edificar un altar de darle gracias a Dios. Porque este es el momento que lo haga en su casa. Su casa tiene que convertirse ahora en un altar de adoración. Y lo que yo vengo a decirle, resumiendo ya para terminar, es: pueden venir vientos, pueden venir tormentas, pueden venir ríos, puede venir COVID, puede venir cualquier otra enfermedad, puede venir cualquier circunstancia, puede venir la depresión económica que vendrá después de esto. No me importa lo que pueda venir. Lo que a mí me importa es ser un hombre que edifica sabiamente. Que mi casa y yo pasemos por lo que sea, pero que al terminar y al pasar el problema sigamos de pie, que podamos decir: aquí estamos, en medio del problema tenemos un Jesús que nos rescató, en medio del mar Jesús estaba en mi barca, en medio de la tempestad ahí yo mantuve mi altar edificado, Jesús era el cimiento, mi casa estaba en la roca y yo edifiqué un altar de adoración, yo edifiqué un altar que nunca el diablo cayó mi boca, que por muy enfermo que pudiera estar mi esposa, el diablo no cayó mi boca, que por muy enfermo que yo llegue a estar, el diablo no cayó mi boca. Aquí estamos sirviéndole más que nunca. Utiliza ese tiempo de cuarentena para terminar mi libro, servir al Señor, seguir ministrando, porque el diablo no va a cambiar los planes de Dios. Si Dios tiene un propósito para mí, para ti, entonces que el diablo no lo cambie. El diablo quiso enviar este tiempo para que las familias se destruyan, para que la gente se muera, pero ¿sabe qué? Este es el tiempo que usted siga edificando ese altar para que el propósito de Dios se cumpla. Este es el momento que usted tiene más que nunca, quizás, para que pueda meterse ahí de lleno, estudiar la palabra. Tiene pastores que le traen esa palabra, pues métase de lleno con eso, busque la palabra de Dios, porque lo que el diablo quiso usar para mal, Dios es capaz de usarlo para bien. Dios es capaz de usarlo para bien. Así que este es el tiempo, familia, que no perdamos esa capacidad de soportar, que no perdamos nuestra alabanza, nuestra adoración a Dios, y mira, que nunca el diablo robe de tu boca esa acción de gracias. Dale gracias a Dios de verdad por lo que tienes. Es tiempo que agradezcamos, que seamos agradecidos, que nada robe nuestra alabanza de nuestra boca. Y para terminar, lo más importante, que seamos capaces de perseverar. ¿Quiera perseverar? Tener la capacidad de mantenerse firme. Pero mantenerse firme en medio del problema. ¿Cómo se prueba algo? ¿Cómo se prueban los edificios? Se prueban cuando los zarandean. ¿Cómo es probada nuestra fe? Sencillo, Jesús lo enseñó. Una vez el diablo vino y le pidió a Pedro para probarlo, para zarandearlo. Y Jesús le dijo: ok, está bien, pero yo voy a orar para que no le falte la fe. En ningún momento Jesús oró para que no viniera el problema y no lo zarandearan, sino que oró para que no faltara la fe. Este es el momento que sea sacudido, lo que caiga sean frutos de agradecimiento. Cuando sea sacudido, lo que caigan sea bendición a Dios. Lo que caiga sea una palabra de gloria a Dios. Porque podemos ser probados en nuestra fe y Jesús no va a orar para que no pases el problema. No.
Él lo que va a obrar es para que cuando te sacudan, no falte tu fe.